Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Señor, en esta mañana queremos poner este tiempo de enseñanza, Señor, en tus manos. Pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablándonos, mostrándonos las verdades, las revelaciones que hay, Señor, acá en esta porción bíblica. Síguenos ayudando a comprender y a entender el plan de salvación para nuestras vidas, el plan de salvación para la humanidad a través de este panorama bíblico. Gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Ministra, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Y somos, Señor, tuyos, te pertenecemos. Quédate con nosotros. Sé tú el Maestro. Sé tú, Espíritu Santo, el que guía nuestros pasos, nuestras vidas. Y sé tú quien nos enseñe y quien nos eduque en esta mañana. Amén y amén. Bien, el primer mensaje hablamos acerca del principio. No sé si ustedes se acuerdan. El principio, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo ocurrido antes de que Dios crease el mundo. Nuestro segundo mensaje fue acerca de la creación, ¿no es cierto?, y la caída. Y nuestro tercer mensaje fue la promesa de redención junto con la promesa de Abraham. Eso estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la vida de Abraham. Y el plan de salvación, ¿no es cierto?, inicia desde el principio, desde antes de que Dios, ¿no es cierto?, crease la humanidad. Hemos visto y hemos enseñado que ellos coexistían, ¿no es cierto?, desde la eternidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ya sabía también que la humanidad, ¿no es cierto?, iba a corromperse, que el pecado iba a entrar al mundo, que Adán y Eva iban a desobedecer. Y el plan de Dios, ¿no es cierto?, inicia ya su curso con Génesis 3:15, cuando dice, ¿no es cierto?, que desde la mujer vendrá, ¿no es cierto?, alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, y ese es Jesús venciendo a Satanás, el diablo, en la cruz. Y esta promesa pasa, ¿no es cierto?, por los patriarcas, pasa por Abraham, y disculpen, y ahí, ¿no es cierto?, entra en la escena el libro de Éxodo. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel quedó estancado o quedó viviendo en Egipto? Eso estuvimos hablando un poco la semana pasada, pero quiero hablar más acerca de eso. Todos conocemos que Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo otro hijo, ¿no es cierto?, o dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Uno vende la herencia, ¿no es cierto? Jacob la aprovecha. Jacob, ¿no es cierto?, tiene 12 hijos, y estos 12 hijos se convierten, ¿no es cierto?, en 12 tribus. Uno de esos 12 hijos era que se llamaba José, que es muy conocido también en la Biblia, ¿no es cierto? Y José era odiado por sus hermanos porque era muy acusador, porque era muy acusete, como se dice por acá, ¿no es cierto? Y deciden venderlo, lo meten en una trampa y lo venden a Egipto, y se fue a vivir a Egipto. Allá en Egipto, José se convierte en la segunda persona más importante de todo el imperio, de todo el reino, y su padre Jacob se queda triste porque nunca más volvió a ver a su hijo. El tiempo pasa, ¿no es cierto?, y se viene una gran hambruna en la tierra, pero Egipto, como era un imperio muy poderoso, tenía muchos suplementos, tenía muchos graneros, mucho alimento. Entonces, como José era la segunda persona más importante del imperio, manda a llamar, ¿no es cierto?, a sus hermanos, de cierta forma, y a su padre, para que se vengan a vivir a Egipto y no mueran de hambre, sin saber
los hermanos que el que los llamó era José. Sus hermanos y su padre no tenían ni idea que José estaba en una posición muy elevada en el gobierno, pero él los manda a llamar. La historia es muy bonita cuando él se revela, ¿no es cierto?, a sus hermanos. El papá Jacob, ¿no es cierto?, se le tira al cuello, se echa a llorar. Los hermanos también quedaron como muy sorprendidos. Y aproximadamente cuando José manda a llamar a su familia para Egipto, eran aproximadamente unas 60 o 70 personas, porque sus hermanos mayores ya habían tenido sus hijos, sus familias. Acuérdense que eran 12, entonces son aproximadamente unas 60, 70 personas. Así es como ellos vienen a Egipto, pasan muchas generaciones, José muere, sus hermanos mueren, y 430 años después ya no eran 60 o 70 personas. El texto que acabamos de leer aproximadamente dice que eran 600,000 personas, pero esos eran solo hombres, sin contar niños y mujeres. Eso significa de que entre niños, mujeres y hombres aproximadamente eran de 1 a 2 millones de personas los que vivían en Egipto para el tiempo en el este que estamos leyendo acá, ¿no es cierto?, en Éxodo 12. ¿Cuál fue lo complicado de esto? Lo complicado de esto fue que los que vivían en Egipto tuvieron miedo de este pueblo muy grande y dijeron, estos no son egipcios por naturaleza. 400 años atrás vinieron acá y son muchos entre medio de nosotros. Entonces no vaya a ser que vayan a crecer más y nos vayan a subyugar a nosotros, nos vayan a quitar el imperio, nos vayan a usurpar el reino y al final nosotros vamos a estarles sirviendo a ellos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a esclavizarlos. Y los esclavizaron. Bueno, hay algunas teorías, solo son teorías y posturas ya, que muchos piensan que esas pirámides que hay en Egipto y todas esas cosas fueron los israelitas los que lo construyeron, porque el Éxodo habla, ¿no es cierto?, que hay muchos comentarios acerca de esto, no es 100% seguro. Lo cierto es que durante 430 años esta gente estuvo esclavizada y al ver la amenaza de muchos, levantan una nueva ley en Egipto que dice que todos los niños que nacen del pueblo israelita tenían que morir. Y allí es, ¿no es cierto?, cuando la historia viene, cuando a Moisés, siendo pequeñito, lo ponen en un canasto, lo dejan ir en un río para que no muera, ¿no es cierto?, y que se haga la voluntad de Dios, del pobre Moisés que se va en un río, en un canasto. Más allá abajo en el río estaba la esposa, ¿no es cierto?, del faraón, o la familia del faraón. Ven a este niño, se lo llevan, ¿no es cierto?, para el palacio. Y Moisés crece en el palacio como que si fuese un hijo de los faraones, con un hermano, ¿no es cierto?, cercano a él, que era uno de los hijos del faraón. Y Moisés se convierte, ¿no es cierto?, en un hijo literalmente del faraón. Entonces es interesante ver cómo Dios obra aquí. Es interesante ver la providencia de Dios, así es como se llama, la providencia de Dios, cuando Dios, ¿no es cierto?, obra a través de los tiempos. Por ejemplo, vemos a Dios obrar en la vida de José, cómo, ¿no es cierto?, usando a José, salva a su familia para que se muera de hambre. Y también años después, gracias Mario, y también años después vemos también cómo sale una nueva ley de que todos los niños tienen que morir, son eliminados, son asesinados, y Dios también, ¿no es cierto?, guarda la vida de Moisés y lo pone en una posición también de gobierno. Estas son las cosas que Dios hace. Todo para ayudar a su pueblo, todo para ayudar, ¿no es cierto?, a sus hijos, todo para ayudar a los suyos. Vemos también esta misma imagen, la vemos con Mardoqueo y Esther en el libro de Esther. Usted avanza en la Biblia, va a encontrar un libro que se llama Esther. Lea la historia, le animo a que lo lea. Una reina, ¿no es cierto?, con su tío Mardoqueo. Entonces vemos también cómo los judíos estaban ya condenados por el rey a que los iban a matar a todos, y cómo Dios, ¿no es cierto?, levanta a esta mujer, usa la vida de Mardoqueo para que también desde el gobierno, ¿no es cierto?, haya una persona de Dios para ayudar a su pueblo. Vemos también la misma imagen con Daniel. Vemos la misma imagen con Daniel en Babilonia.
Se habían ido esclavos 70 años a Babilonia y vemos a Daniel, ¿no es cierto?, un judío de pura cepa que se sienta al lado del rey. Que Daniel le interpreta los sueños a Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo Dios pone a través de la línea de tiempo de la historia del Génesis, bueno, hasta el Apocalipsis, cómo Dios pone personas en el gobierno, en el área de gobierno para ayudar a su pueblo? Después de eso también vemos la misma historia con Esdras, o bueno, más que Esdras, con Nehemías, que Nehemías era el copero del rey. El rey tenía, ¿no es cierto?, ese miedo de que la comida le iban a poner veneno, en el vino lo iban a adulterar, y estaba esa persona delante de él, ya, Nehemías, prueba el vino, a ver si tiene veneno, porque si lo probaba él se moría. Agarraba Nehemías la copa de vino, no se murió, ya rey, entonces lo puede tomar. La comida, y así. Y vemos cómo Dios, ¿no es cierto?, pone personas. Lo vemos en la vida de David. El relato es extenso. El punto es que estamos en Éxodo, levantan una ley que todos los niños se tienen que morir, el pueblo esclavizado, el trabajo se lo triplican, poca comida, y empiezan los israelitas a clamar: Señor, ayúdanos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Señor, estamos sufriendo. Señor, estamos subyugados, estamos esclavos. Señor, estamos en esclavitud, sálvanos. Y Dios escucha el clamor de su pueblo y levanta a este hombre llamado Moisés, que vivió 120 años. Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en la tierra de Madián, allá con su suegro Jetro, y 40 años en el desierto, ya con el pueblo a su cargo. Moisés crece, ¿no es cierto?, en el palacio del rey o del faraón, y cerca de los 40 años este hombre tuvo una pelea, tuvo una riña y mató a una persona. Estoy hablando de Moisés. Por miedo a que lo fuesen a condenar, a que lo fuesen a matar, él huye de Egipto. Nunca más volvió a ver, ¿no es cierto?, al faraón, a su familia real. Es decir, real no de sangre, sino de la realeza. Y se fue a huir al desierto de Madián. Allá conoce a su mujer, conoce a Jetro, un hombre muy rico en tierras, en ganado, y vivió 40 años allá. Y allá andaba Moisés pastoreando las ovejas cuando de repente ve un fuego, ¿no es cierto?, que la famosa zarza ardiente, y se acerca. ¿Qué está pasando? Y se acerca y ve, ¿no es cierto?, como un arbusto que se está quemando, y escucha una voz y le dice: Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque estás pisando tierra santa. Ah, ¿quién me está hablando? Yo soy Dios quien te habla. Moisés, tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo para mí? Sí. ¿Cuál es? Necesito que vayas a donde el faraón y le digas a su propia cara, así de frente, que deje ir a mi pueblo. Y ahí viene, ¿no es cierto?, así inicia el libro de Éxodo. ¿Cómo yo voy a ir allá? Si yo maté, soy un homicida, salí huyendo de Egipto, el faraón me va a matar. Y tú quieres que yo vaya y le diga: sí, anda. Entonces, ¿cómo Dios hizo que este hombre viviera 40 años, sale y después lo manda de regreso para que deje ir a su pueblo? Y precisamente de esto es de lo que queremos hablar hoy en día. Porque los israelitas salen de Egipto y la palabra éxodo significa salida. Y creo yo, no bajo ningún efecto carnal ni emocional, sino guiado por el Espíritu Santo, creo yo que hay muchos éxodos que se tienen que producir en la vida de ustedes. Hay muchas salidas, y no hablo de que se tienen que ir de Pichilemu, no. Pero hay cosas que tienen que salir de tu corazón. Hay cosas que hay estados o etapas en tu vida de las que tú tienes que salir. Tienes que salir. Hay un éxodo que se tiene que producir en mi vida y en tu vida para poder llegar a ese punto de vida, sí, en el cual podemos y vamos a entender que estamos en la voluntad de Dios. La palabra éxodo significa salida. Y a medida, ¿no es cierto?, que Moisés pelea con Dios, porque hubo un diálogo, hubo un altercado entre Moisés y Dios, diciendo: Señor, pero yo no quiero ir allá. Es muy difícil ir allá. El faraón es un hombre que tiene poder, tiene autoridad, es un hombre que tiene mucho poder. El hombre quizás en ese tiempo
más importante en la tierra, uno de los más importantes. El imperio egipcio era muy grande. Y yo voy a ir para allá. Es que Moisés, dile que yo te envié. Pero si a ti ni te conocen, Dios. Pero yo soy Dios. Anda. Y ahí, ¿no es cierto? Moisés empieza a negarse y dice, yo soy muy torpe para hablar, yo soy medio tartamudo, ¿por qué no envías a mi hermano? Hasta que Dios da un golpe en la mesa y dice, Moisés, basta. Tú vas a ir, yo te escogí, yo estoy contigo, anda. Y ahí Moisés, ¿no es cierto? Se traga su manzanita acá y dice, ya voy. Y Dios le da poder, le da autoridad, lo empodera, le da una vara, ¿no es cierto? Y le dice, en esa vara, es una vara de cayado, ¿no es cierto?, que usan los pastores para agarrar del cuello, ¿no es cierto?, a las ovejas o de su cabecita para hacerlas llegar al camino de regreso. Dios le dice a Moisés, esta vara representa mi poder. Y hace esto, y Moisés hace algo con la vara y se produce un milagro y le dice, esto es mi poder, no estás solo. Y ahí Moisés se empodera y va. ¿Quién es? Soy yo, Moisés. Moisés, sí. ¿Qué quieres, Moisés? Te fuiste de acá, te fuiste mal, te fuiste huyendo. ¿Cómo te atreves a estar acá de regreso conmigo? Bueno, yo solo quiero decirte, Faraón, que Dios me envió y Dios dice que sueltes a mi pueblo, que lo dejes ir. Ja, 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 ja. Yo voy a ir a dejar a este pueblo. ¿Y quién es Dios para que me venga a decir a mí que lo que tengo que hacer? ¿Te estás dando cuenta, Moisés, que si yo hago esto voy a perder a 2 millones de esclavos? ¿El imperio va a dejar de producir? ¿Va a dejar de trabajar? No me interesa. Deja ir a mi pueblo o al pueblo de Dios. ¿Y si no lo hago, qué? Bueno, si no lo haces, van a venir plagas, va a venir castigo sobre Egipto. Y allí, ¿no es cierto?, vienen las plagas. Y Moisés usa la vara y hace algunos milagros, algunas apariciones. Y el faraón se ríe de él y le dice, eso que tú acabas de hacer, yo lo puedo hacer también. Vengan todos mis brujos, mis hechiceros, mis malos. Háganme milagros, háganme cosas. Y empezaron a hacer cosas también. Y era, ¿no es cierto?, una especie de pelea entre el reino de las tinieblas contra el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero hasta un punto, todo bien. Pero después empezaron a ver cosas que los magos y los hechiceros del faraón ya no pudieron hacer. Y empezaron a venir las plagas. Y empezó a venir la aflicción a Egipto. Y Dios empieza, ¿no es cierto?, a mostrar verdaderamente quién es Dios. Y estas fueron algunas manifestaciones y algunas señales milagrosas y algunos prodigios que Dios hizo para mostrar su poder, primeramente al pueblo de Dios que estaba esclavo, segundo lugar, a todo el pueblo egipcio, ¿no es cierto?, egipcio, y en tercer lugar, para que este relato quedase escrito y nosotros hoy en día, que somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, podamos ver el gran poder de Dios. Bueno, en primer lugar, uno de las epifanías que Dios hace, ¿no es cierto?, es una aparición a Moisés en la zarza ardiente. Eso lo vemos en Éxodo 3. Otra manifestación del gran poder de Dios es que Dios envía 10 plagas para probar su poder y dejar en visto la debilidad de los dioses paganos de Egipto. Otro gran poder, ¿no es cierto?, que Dios hace, una gran señal, es que Dios abre el mar rojo. Cuando ya Moisés, ¿no es cierto?, va de camino con el pueblo y se encuentran con una muralla de agua. Bueno, Moisés usa la vara y el mar se abre. Otra gran señal y prodigio de parte del Señor es que Él proveyó comida y agua para 2 millones de personas en el desierto. ¿Habría comida en el desierto? No había comida en el desierto. Y Dios provee el maná. Dios provee el agua, Dios provee, ¿no es cierto?, todo lo que ellos iban a necesitar, la carne que ellos iban a necesitar. De hecho, allí habla, ¿no es cierto?, en los relatos del Éxodo en adelante, que Dios hizo hasta que los calzados de los pies no se les gastaran. Dios hizo, ahí está escrito, está relatado, el texto lo dice, que hasta Dios permitió, ¿no es cierto?, que hasta los pies no se le hincharan, porque habían personas mayores, habían niños. Dios empieza a hacer estos milagros con su pueblo, obviamente después que salen de Egipto. Otro gran prodigio y gran poder de Dios es que Dios envió una columna de fuego por la noche
para que cuando el pueblo fuese por el desierto avanzando, ¿no es cierto?, ya después de haber salido de Egipto, esa columna de noche de fuego lo guiase por el camino. ¿Y cómo si no habían lámparas, en ese tiempo no había tecnología? Entonces, ¿cómo iban a ver? Dios les envía una columna de fuego, que era literalmente Dios mismo, el buen pastor, pastoreando a su pueblo, que su pueblo lo fuese siguiendo. Muy bien. Y durante el día, una columna de humo para guiarlos por el desierto. Y estos fueron grandes prodigios, grandes milagros, grandes señales, ¿no es cierto?, que Dios hace. ¿Cuál fue el propósito de estas señales? Porque Dios ha sido criticado, ha sido juzgado, la alta crítica critica a Dios por esto, que Dios es un genocida. Él ha cometido genocidio. Dios ha matado a hombres, niños, y porque cerró el mar. Y uy, qué malo es Dios, un Dios genocida, malo, criminal. Malo Dios, qué Dios más malo. Bueno, Él está sobre todos los dioses, en primer lugar. Este es un gran propósito por cual Él hizo esto. Él quiso revelar su carácter, su naturaleza a los israelitas, porque durante 430 años lo único que habían tenido era el dios Osiris, el dios Ra, el dios de la muerte, una especie de perro negro que tienen los egipcios, y como más de 100 dioses e ídolos. Y esos eran los dioses y los ídolos de los israelitas. Y ellos no podían hacer las cosas que Dios había hecho. Entonces Dios hace estas cosas para mostrarse, para que vean quién es Dios. Dios lo hace para que ellos vean que Él está en la autoridad de toda la naturaleza. Dios toma el control de las cosas. Que Dios es el protector, que Dios es el proveedor, que Él cuida a su pueblo y que Él responde al clamor de su pueblo. Entonces, Yahweh es el nombre de Dios, el yo soy. Esto no significa yo fui, yo seré o yo voy a ser. Sino significa yo soy, y yo soy a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de los años. Dios sigue siendo. Y este yo soy es el que hace estas señales. Bueno, eso es un poco, ¿no es cierto?, la historia relatada del Éxodo, lo que sucedió también en el desierto. Pero salida, piensa en esa palabra. Usted va a edificios, usted va a estadios, usted va, ¿no es cierto?, a los estacionamientos de los moles, y siempre es importante ver esa flecha que dice salida, o en inglés exit. Cuando usted va a un lugar, ¿no es cierto?, es importante ver dónde está la salida. Hermanos, yo quiero que usted piense en esto ahora, porque yo creo que Dios te quiere mostrar esa flecha. Dios te quiere mostrar esa salida. Dios quiere mostrarte ese éxodo. Que tu vida, a lo mejor para ellos fue 430 años. Nadie va a vivir ni ha vivido ese tiempo acá. Pero ¿cuántos años han sido de Egipto en tu vida? 5, 1, 10, 20, toda tu vida. ¿Cuánto tiempo has estado tú subyugado, amarrado, ¿no es cierto?, por el poder de las tinieblas, con una horqueta acá en la nuca, así subyugado como los bueyes, un yugo, haciendo la voluntad, ¿no es cierto?, de el reino de las tinieblas. ¿No crees que es tiempo ya de mirar hacia arriba y decir, Señor, escucha mi clamor? Señor, escucha mi oración. Señor, escucha estoy sufriendo. No la estoy pasando bien. No es que Dios no sepa tu sufrimiento, no es que Dios no sepa tu situación. Claro que lo sabe. Pero los tiempos son de Dios. ¿Por qué Dios permitió que fuesen 430 años y no 5? ¿No eran suficientes unos 10 añitos de esclavitud? 430 años. Ese fue el tiempo de Dios. Ese fue el tiempo que Dios predestinó para que Él se manifestase. Entonces, pensemos, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, subyugado, esclavizado, pasando hambre, con una ley que dice que nadie puede embarazarse.
Porque, ¿para qué? Si vamos a perder, nos van a matar a los niños. Una vida sin salida, una vida de oscuridad, una vida de idolatría, una vida de sufrimiento, una vida de pecado. Y Dios usa, ¿no es cierto?, esta historia. Dios usa este relato para nuestras vidas, porque la historia de Israel es mi historia. La historia de Israel es tu historia. ¡Uy, qué malo los israelitas! No, qué feo. Oh, mira, un tiempo después volvieron a caer. Pero sí, eso está escrito para que yo me mire, para que yo diga, yo soy igual. La historia de Israel es tu historia, es mi historia, es nuestra historia. Así como ellos necesitaron la gracia, necesitaron a un Salvador, necesitaron, ¿no es cierto?, una cruz, un Mesías, también nosotros lo necesitamos. Es nuestra historia. ¿Qué representa o qué representaba o qué representó Egipto para Israel? Representó una vida de esclavitud, ellos estaban esclavos. Para Israel, Egipto representó una vida de pecaminosidad. Porque hay de aquel que no adorase al Dios del sol. Hay de aquel que se negase a adorar al Dios de las estrellas, al Dios de la muerte. Idolatría. Para Israel, Egipto representa el pasado. El pasado. Para Israel, Egipto representaba o representó el viejo hombre, la naturaleza antigua, la pasada manera de vivir, la carne. Para Israel, Egipto representó vicios y adicciones. Para Israel, Egipto representó una vida sin conversión, una vida inconversa. Para Israel, Egipto representó una vida de muerte y de miseria. Porque no vivían en abundancia en Egipto, no vivían bajo la bendición de Dios en Egipto. Y hasta los más ancianos tenían que trabajar. Si tenían 90 años, a trabajar. Para Israel, Egipto representaba una vida de esterilidad. No puedes tener frutos. El fruto del vientre no puede florecer. No pueden haber hijos. No pueden haber hijos porque muerte. Eso es esterilidad. Ese no es el plan de Dios. Dios dijo, multipliquen la tierra. Dios ama la familia. Dios creó la familia. El lugar más seguro donde los niños pueden crecer, donde los niños pueden echar raíces. No hay nada más seguro para los hijos que vivir adentro del pilar de la madre y el pilar del padre. Y cuando uno de esos pilares no está, es complejo. Entonces Dios es un Dios de familia. Egipto para Israel representó o representaba rebelión. Representaba o representó desobediencia. Y la lista es muy larga y de allí Dios saca a su pueblo. Recuerden que estamos estudiando el plan de salvación, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Si Dios hubiese permitido que todo se hubiese quedado en Egipto, hubiese sido complejo. No, nada de lo que sucedió después hubiese sucedido. Dios tenía que seguir con su plan. Dios tenía que avanzar con su plan. Le guste a quien no le guste. Dios tenía que avanzar con su plan. Faraón, no estoy ni allí contigo, Faraón. Yo soy Dios. Él endurecía el corazón, él ablandaba el corazón. Por eso el faraón decía que sí, a veces decía que no. Porque Dios estaba manejando el corazón del faraón. Dios es un manipulador. No, no es un manipulador Dios, pero su plan tenía que continuar. Dios es un Dios de pactos. Y su plan tenía que avanzar. El linaje del Mesías tenía que ser cuidado. Por eso salvó solo a una familia del diluvio. Acuérdense lo que hablamos en los mensajes anteriores. Dios había prometido a Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham de darle una tierra. Y te llevaré a una tierra donde tú jamás has estado, jamás has visto.
Y empieza el viaje del desierto, desde Egipto, ¿no es cierto?, hasta Canaán, la tierra prometida. Y el gran relato, el gran discurso de esto es que el viaje a la tierra prometida solo debió haber durado aproximadamente 52 días, pero duró 40 años. Porque Egipto nunca salió de la gente. La gente salió de Egipto, pero Egipto no salió de la gente, no salió de esa generación. Y por eso Dios los lleva al desierto después que los saca. Y Dios les dice, ustedes son muy rebeldes, son muy desobedientes. Vemos cómo Moisés, ¿no es cierto?, estaba allá en el cerro y ellos estaban ahí adorando a ídolos. Y Dios dice, esta generación que se queda aquí en el desierto y que los hijos de los que han salido de Egipto son los que vayan a entrar a la tierra prometida para que entren con una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y para que no contaminen la tierra prometida que les voy a dar, para que no lleven a Egipto a esa tierra que les voy a dar. Entonces, Moisés, ¿no es cierto?, después de todas estas cosas, habla con el faraón. En 10 ocasiones se presentan 10 plagas, mucho diálogo, mucho trato, hasta que la última de las últimas fue, Dios envía un ángel de muerte para que mate a todos los primogénitos. Es que miren cómo funciona la cosa. Así como ellos habían levantado una ley que todos los niños tenían que morir de los israelitas, después Dios manda el ángel de la muerte para que mueran los primogénitos, pero de los egipcios. Es interesante cómo Dios opera, es maravilloso. Él está en autoridad de los tiempos. Me llena de gozo y alegría porque es muy revelador cómo Dios, la última plaga, no se quieren ir. El ángel de la muerte pasa matando a todo primogénito y cuando el faraón se levanta el siguiente día, ¡ay, mi hijo! Israelitas, fuera. No los quiero ver más. Fuera. Ajá, con que no quisiste obedecer, faraón. Bueno, y avanza, y avanza, y avanza todo ese pueblo. No tuvieron tiempo de prepararse comida, dice el texto. Vamos a volverlo a leer. Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 41. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. ¡Oh! ¡Qué detalle más lindo! Pues no había leudado. Porque al echarlos fuera a los egipcios, no había tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Todas las huestes de Jehová. Es decir, todo el juicio y con las plagas y todo que Dios había enviado a ese lugar, Dios las quita. Ya mi pueblo ya no está acá. Las quitó. Y allí quedó Egipto. Y el pueblo sale, ¿no es cierto? Salen y se van en filita. Oye, que salieron bien de Egipto. Dios no los mandó así medios pobres. Dios los mandó con oro, con plata, con ganado, con ovejas, con bueyes, con todos sus bienes. No, ellos salieron bien. Quítense que aquí va mi pueblo. Y iba el pueblo saliendo, ¿no es cierto? Todo el pueblo. Y cuando ya estaban acercándose al mar, el faraón cambia, ¿no es cierto?, de opinión y dice, malditos, los voy a matar. Preparen a todos los ejércitos, vamos a seguirlos y los vamos a matar. No puede ser. Y se fueron detrás, y los israelitas empezaron a ver, ya vienen con carros, y desde allí es donde muchos, ¿no es cierto?, han escrito y han sacado libros y prédicas y mensajes. De allí es donde viene esa famosa canción de los carros del faraón. Oh, la.
Pero ¿qué pasó? Vamos. Dios, ¿qué hago ahora? Usa la vara, loco. Vamos arriba. Pasen, pasen. Y pasa todo ese pueblo. ¿Cómo habrá sido eso? Y pasa todo ese pueblo en seco. Pasa el último. Y vienen los egipcios y Dios cierra las aguas. Que de hecho en los de National Geographic, ¿no es cierto?, han ido a bucear a ese lugar y han encontrado ruedas de carros y lanzas y cosas, huesos, como prueba, ¿no es cierto?, que eso sí pasó. Porque para la alta crítica, para los ateos, esto es una historia de niños. Es un cuento de hadas. Pero no fue así. Entonces viene, ¿no es cierto?, salen y los egipcios, Dios toma venganza y empieza su camino verdaderamente ya por el desierto. Y viene la queja. Moisés, tengo calor. Moisés, tengo hambre. Moisés, allá en Egipto yo comía bien. Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí, de allá? Allá estábamos bien. Y ese Dios, ¿para qué le obedeciste? Y empieza la queja, la murmuración. Y eso ofendió el corazón de Dios hasta tal punto en que Dios fue drástico con ellos. En una ocasión Dios abre la tierra y todos esos rebeldes se los tragó la tierra. Hermanos, lean los primeros 5 libros de la Biblia. Usted va a aprender mucho. Y bueno, camino hacia la tierra prometida. Egipto representa la vida pasada. Egipto representa, ¿no es cierto?, una vida antigua, una vida subyugada, una vida de pecado. Y la tierra prometida significa, bueno, es una prefiguración del cielo, de la salvación, de la eternidad, como Dios saca, ¿no es cierto?, de la vida de muerte a una vida buena, una vida nueva. Es una representación del camino también hacia el cielo. Egipto es nuestro pasado, el desierto es nuestra vida actual, nuestro peregrinaje, y la tierra prometida es nuestra entrada al cielo. Está claro, está escrito entre Egipto, desierto y tierra prometida. Egipto, desierto y tierra prometida, es descrita la vida del creyente. Para allá Dios nos lleva, que esa tierra prometida es el final de todas las cosas y es la salvación y la vida eterna. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios también quiere bendecirnos, sin caer en cosas de prosperidades y de que servimos y amamos a Dios solo para que nos bendiga, no. Pero Dios bendice a su pueblo. Ahora, ¿qué representa? Y con esto, esta ya básicamente la aplicación de la enseñanza, ¿qué representa la tierra prometida? ¿Qué representa? Muchas cosas. Como lo que acabo de decir, representa una vida eterna, representa una vida de salvación, porque ellos allá iban a estar seguros, allá ellos iban a tener, ¿no es cierto?, una vida distinta. La tierra prometida, Canaán, significa una vida nueva. Una vida nueva. Israel iba a tener una vida nueva allá. En el desierto Dios les da la ley, que ese va a ser el próximo mensaje, el próximo sábado, el domingo. Vamos a hablar específicamente de eso. Dios les da muchas cosas, la ley, les da normas, preceptos, estatutos, mandamientos, les da el sistema sacrificial en el desierto, les da identidad, los alimenta. Muchas cosas pasaron en el desierto, cosas muy importantes. Y termina, ¿no es cierto?, el último libro de la Biblia, Deuteronomio, o sea, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Deuteronomio, y después muere Moisés. Vamos a hablar de eso más adelante, y levanta a uno llamado Josué, que es el encargado de conquistar. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero me voy a adelantar un poquito solo para mencionar de que Dios les dijo claramente que tenían que eliminar a todos los ídolos, a todos los dioses y a todas las personas que vivían en ese lugar. Porque con uno que quedase vivo, ese iba a contaminar a todo el pueblo. No lo hicieron, lamentablemente. Pero vamos a hablar de eso más adelante, quizás unos 2 domingos más. Enfoquémonos en lo que significa la tierra prometida. Salvación y vida eterna, viéndolo en un plano así de línea de tiempo, pero en un plano más sin línea de tiempo significa, ¿no es cierto?, una vida segura para ellos allá, una vida nueva en Dios.
Durante 430 años ellos no habían tenido ni habían experimentado el sentido de propiedad y el sentido de pertenencia. Israel era un pueblo nómada, era un pueblo huérfano. Israel, desde que llamó Dios a Abraham hasta antes de entrar a la tierra prometida, ellos nunca habían tenido casa propia. ¿Cuántos de los que estamos acá no soñamos con la casa propia? Una bendición tener una casa propia. Todos, de cierta forma, ¿no es cierto?, peleamos, luchamos, trabajamos, creemos, nos esforzamos para tener una casa propia, para que nuestros hijos crezcan en un lugar propio. Y eso Dios ya lo pensó hace rato. No es nuevo. Dios le dio una tierra a su pueblo para que el pueblo no anduviese más moviéndose, para que no anduviese volátil, ni con esa forma de pensar fusilánime, de decir, ¿quién soy yo? ¿Para dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito aquí en esta vida? Dios les da sentido de propiedad, sentido de pertenencia. Esto es de Israel, esto es mío. Conquisten y repártanse las tierras y allí embellezcan ese lugar. Planten viñedos, planten, higos, maíz, granos, tengan allí sus ganados, sus vaquitas, sus ovejitas, cerquen, ¿no es cierto?, cada quien su propiedad, construyanse una casa que Dios les dio. Sentido de pertenencia para Israel. Durante 400 años ellos vivían en chifurnias allá en Egipto, todos achoclonados, mal viviendo, y Dios dice, no, yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia. Y cuando ellos mandan a los espías, dijeron, esa tierra, gigantes, y trajeron un racimo de uvas que era enorme, como prueba de lo abundante que era esa tierra. Que representa la vida eterna, la tierra prometida, salvación y vida eterna, una vida nueva, sentido de propiedad y pertenencia. Canaán, la tierra prometida, significa un futuro para Israel, un futuro en Dios, para Dios. Todas las tribus organizadas sabiamente, y en medio de esas tribus el templo, el sistema sacrificial, es decir, una representación de que Dios vive en medio de su pueblo. Todo premeditado por Dios para que haya orden, belleza y abundancia. La tierra prometida significa la voluntad de Dios para ellos. Significó la voluntad de Dios para ellos. Esta es mi voluntad. Yo soy un padre bueno. Un padre que quiero que mis hijos vivan bien. Tengan su lugar propio. Que los hijos crezcan felices y estables. Quiero que mi voluntad para ustedes sea que yo sea el centro siempre. Y Dios fue el centro de Israel en la familia, en lo espiritual, en lo financiero, porque Israel, más adelante, para los tiempos de David y Salomón, por ejemplo, era la nación más rica de la tierra. Y el texto dice en Reyes de que no hubo ni habrá otra etapa en Israel donde había tanto oro, tanta plata, tanta abundancia. Dios bendijo a esta nación de tal manera, pero eso no vamos a llegar allá todavía, pero eso es lo que significa Canaán para Israel. Futuro, un futuro. Hermano, ¿usted está pensando en su futuro? No, es que pensemos en nuestro futuro, pensemos en los años venideros. Sí, es cierto, de acuerdo, nuestro futuro está en Dios, yo vivo el día a día, no, de acuerdo, no estoy en contra de eso, pero es importante proyectarse. Es importante pensar en un plan de salud, en un plan de algo. Pensemos en nuestro futuro. Esposo, esposa, planifiquen juntos. Proyéctense juntos. Educación de los hijos. Estabilidad de los hijos. ¿A dónde van a crecer los hijos? ¿Qué van a hacer los hijos? ¿A qué se van a dedicar? No, es que eso es voluntad de Dios.
Perfecto, no, súper. Pero hay que proyectarse. Futuro. No, mi futuro está en Dios. Pero hay que proyectarse. Hay que entregarle, ¿no es cierto?, nuestro futuro también a Él. Canaán significó para Israel una promesa de Dios. Una promesa cumplida. Dios prometió y Dios cumplió. Abraham, te voy a dar esto. Y lo voy a cumplir, porque Dios es un Dios de pactos. Dios no es un Dios mentiroso. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que mienta. Canaán significa la voluntad de Dios. Canaán significa la promesa de Dios. Canaán significa, la tierra prometida significa la fidelidad de Dios. Canaán, la tierra prometida para Israel, significó el cuidado de Dios para su pueblo. Dios me ama, Dios me cuida, Dios me provee, Él suple mis necesidades. Y lo vemos en la Biblia. Estamos siguiendo la línea de tiempo del plan de salvación de Dios y lo más importante de dar una tierra prometida es que allí se iba a establecer el reino de Dios. Desde allí iba a nacer el Mesías. Desde allí el reino de los cielos se iba a extender hasta los confines de la tierra. Allí iban a profetizar los profetas. Allí se iban a cumplir muchas cosas, muchas profecías. Hay tanto propósito en esa tierra prometida. Y Dios está acá sacándolos de Egipto. La palabra es salida, éxodo. Para ver, para experimentar, o para que tus hijos vean y experimenten mucho de lo que yo acabo de hablar, se debe de producir un éxodo hoy, en este tiempo, en este momento, o por qué no hoy en este servicio, en tu vida. ¿Qué es lo que debe de salir de ti? ¿Qué es lo que debe de, o de la situación, o del, no sé, esa flecha que dice salida? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé cuáles son las cosas que tienen que salir de mí, que Dios tiene que mover, cambiar, transformar, pero debe de producirse un éxodo en tu vida. Debe de producirse en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito financiero, en el ámbito familiar, ministerial. Y vamos a orar para terminar. No necesita ponerse de pie. Quédese ahí sentado. Padre Dios, gracias. Gracias por la historia. Gracias, Señor, por este éxodo que se produjo en tu pueblo. Porque gracias a este éxodo, gracias a esta salida, se cumplieron promesas. Gracias a esta salida, tu plan pudo seguir funcionando. Gracias a esta salida, el curso de la línea de tiempo del Salvador del mundo pudo avanzar. No sé qué es el contexto. ¿Cuál es el contexto, Señor, de cada uno acá en la iglesia? Pero oro, Señor, que 430 años de esclavitud fueron suficientes. Y el tiempo que tus hijos acá han estado subyugados, el tiempo que han estado a lo mejor esclavizados, ha sido suficiente. Es el tiempo de salir. Es el tiempo de dejar. Es el tiempo de soltar. ¿Qué es? ¿Qué es aquello de lo que tengo que salir? ¿Qué es aquello de lo que tengo que soltar? ¿A qué le tengo que soltar la mano? Que mientras no le suelte la mano, que mientras no se produzca ese éxodo, que mientras no se produzca esa salida, jamás veré
mi tierra prometida. Jamás veré lo que Dios tiene para mí. Y lo dice la Escritura. Señor, yo oro por salidas. Oro, Señor, por éxodos. Oro, Señor, para que tus hijos se puedan poner de pie, Señor. Que se puedan, Señor, afirmar delante de esta verdad y puedan decir, hoy día yo dejo esto. Hoy día yo salgo de esto. Hoy día yo empiezo mi camino hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Hoy día yo empiezo a caminar. Que ha sido suficiente una vida de inconstancia. Ha sido suficiente una vida de muchos intentos y de muchos fracasos. Que ha sido suficiente. Pero hoy me quiero consolidar. Hoy me quiero afirmar. Hoy quiero hacer un compromiso. Hoy quiero hacer un pacto. Hoy día yo quiero salir de Egipto. Hoy día yo quiero salir de mi pasado. Hoy día yo quiero salir de la esclavitud. Hoy día yo quiero salir de una vida subyugada. Hoy día yo quiero salir de una vida de amargura. Hoy día yo quiero salir porque Dios ha escuchado mi clamor. Dios ha escuchado mi oración. Señor, yo quiero orar y quiero ministrar a tu iglesia que una palabra simple como esta, tú puedes ser glorificado y tú puedes hacer, Señor, una obra grande en cada uno de ellos. Que cuando Israel salió de Egipto ellos decidieron cambiar el rumbo de su descendencia. Dios hizo la obra, Dios obró, Dios abrió el mar, Dios envió las plagas, Dios proveyó alimento, Dios proveyó agua, Dios proveyó las necesidades, los suplementos en el desierto. Dios proveerá, Dios abrirá las puertas, Dios lo hará. Es un paso, es un llamado a vivir a la fe, de vivir en obediencia, de vivir en amor al Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos ver a Cristo. Queremos verlo obrar. Queremos verlo moverse en nuestras vidas. Pero para que eso suceda, Señor, queremos este éxodo de lo antiguo, de lo pasado, de lo viejo. Y queremos, Señor, esa tierra nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.